Fortuna y gloria, Indy. Fortuna y gloria. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta y aparentemente, y parece que ahora sí, última entrega de esta saga que a los de mi generación y algunas otras generaciones más tenemos tan marcada dentro de nuestro corazón. Una de las películas más esperadas para mí de este año, que tenía tantísimas ganas de ver desde hace tanto tiempo, desde que se empezó a anunciar el proyecto porque Disney compró Lucasfilm, y que es al final una de esas películas que tienes muchas ganas de que se estrene, pero al mismo tiempo no quieres que llegue porque no quieres que pase este momento, porque una vez la has visto ya no hay marcha atrás, y esto es un poco lo que me ha pasado a mí. Creo que han sabido hacer una buena película, aunque no sea perfecta, no es indignante como muchos puntos de La Calavera de Cristal, creo que visualmente luce mejor, evidentemente no va a lucir como una película de los 80, es una película de 2023, así que sí va a haber efectos digitales, pero creo que o han evolucionado mejor o están mejor integrados o han rodado en más decorados naturales que en la anterior, y creo que eso se nota. También creo que han aprendido que el MacGuffin no puede ser algo así como extraterrestres, así que han vuelto un poquito a la esencia, y además han hecho algo interesante, que es coger el objeto, ¿no? Lo que significa el Dial del Destino, y lo han integrado con el conflicto del personaje, porque al final es una película sobre el paso del tiempo. Si pensamos en cómo ha evolucionado el personaje a lo largo de las películas, desde El Templo Maldito, que en realidad es una precuela, donde vemos a un Indy que es algo así como un mercenario y después pasa a ser un profesor universitario, arqueólogo, que busca esas reliquias como para ponerlas en un museo, para protegerlas, que vive todas estas aventuras, que se enamora de un montón de mujeres. Finalmente en La Calavera de Cristal descubre que tiene un hijo, se casa con una mujer, y aquí vemos ya finalmente al Indiana Jones anciano, que me parece que está en un punto interesante. Está bien, yo creo que Indiana Jones siga siendo el centro de la película. Me parece una idea fantástica empezar con un flashback, porque al final es la única manera de poder ver al Indiana Jones original, ni que sea por unos momentos. Creo que ahí los efectos digitales están bastante bien. Si no supiéramos lo que hay detrás y nos fijáramos tan al detalle, no notaríamos absolutamente nada, y vemos al Indy de siempre, y probablemente es una de las mejores secuencias de la película, y además tiene importancia en la trama, tanto que sea un flashback como lo que sucede en ella. El caso es que tener un Indiana Jones de 80 años hace más interesante el personaje, porque de pronto lo vemos que ha evolucionado, está más gruñón, pesimista, deprimido, un poco que se parece más al Harrison Ford que vemos últimamente en las entrevistas, y eso me parece interesante, pero al mismo tiempo tienes a un anciano en el centro de la acción, y no es que yo crea que adolezca demasiado, no lo hacen pasar por una persona joven, pero si tienes a un anciano y quieres tener aventuras, lo único que puedes hacer es persecuciones en caballo, en moto, en coche, en tren, en barco, en avión, lo que sea, pero tienen que ser persecuciones, y básicamente vamos a ver a un Indy conduciendo esas persecuciones y escapando, pero no le podemos ver tanto en acción física, y es lógico, y creo que en ese sentido está bastante bien salvado. A su lado tenemos a una Phoebe Waller-Bridge, seguramente el mejor personaje de esta entrega, como personaje novedoso, juntamente al villano que interpreta Matt Mikkelsen, que creo que tiene un objetivo interesante, supone la vuelta de los nazis, que creo que también eso es un hallazgo de la película, y más teniendo en cuenta los tiempos actuales en los que vivimos. Y también creo que la ambientación de los años 60, la combinación como del pasado con el presente, y esa especie de choque temporal entre un personaje que es como de otra época en un mundo que está cambiando, me parece que es muy divertido e interesante. En cuanto a personajes, en cambio, tenemos a este otro chico que supone una especie de relevo de tapón, que me parece que está bien casteado, pero en cambio me parece que por guión no le han puesto quizás el rol
o quizás el rol sí, pero no las réplicas, las frases, los vínculos con los personajes suficientemente elaborados como para que nos importe, tenga ese carisma que tenía Tapón y al final suponga un miembro más de la familia, como veíamos en otros personajes de otras películas de la saga. Aquí simplemente está ahí, evidentemente es útil, me parece que tiene buenos momentos, pero no he conseguido cogerle cariño y me sabe mal porque seguramente el chaval tiene talento y se lo merece, pero hay algo en la historia que hace que este personaje no acabe de cuajar. Me gusta el cariño y el respeto con el que se trata la historia, con el que se trata el personaje. Me da la sensación de que ha habido un esfuerzo importante por hacer un buen guión, por tener una buena historia, pero sucede que a veces menos es más. Y si en otras películas, bueno, básicamente en La Calavera de Cristal, el guión flojeaba un poco, aquí me parece que el sobreesfuerzo ha hecho que la película caiga en demasiadas reiteraciones y paradójicamente hace que el ritmo en una película de Indiana Jones, que no deja de ser entretenida, pero que da la sensación de que se estanca. ¿Y por qué tenemos esa sensación a pesar de que no paran de pasar cosas? Porque creo que hay demasiadas reiteraciones. El MacGuffin, que básicamente es este dial del destino, necesita 2 o 3 claves para entenderlo que se nos dan bastante rápido. Entonces no necesitamos que los personajes vuelvan a sentarse alrededor de una mesa entre los buenos, los malos, hablar de el dial, de cómo funciona, de para qué lo quieren, de hacia dónde tienen que ir para conseguir esta cosa o esta otra, cuando ya se nos ha dicho. Todas esas reiteraciones hacen que la película se nos haga lenta sin ser realmente lenta. Creo que aquí habría que haber podado un poco el guión y quizás también el montaje. En este sentido, he echado de menos a Spielberg, que es un director muy imaginativo y que consigue que cualquier escena de diálogo en la que a veces da la sensación de que no está pasando nada, con Spielberg siempre están pasando cosas, porque es famoso por no solo hacer unos tiros de cámara brillantes, sino que es muy imaginativo y sabe poner cosas en set que hacen que todas las secuencias tengan algo interesante. Es un director que juega mucho, mientras que aquí James Mangold creo que es muy funcional. Las secuencias de acción sobre todo son lo mejor de la película. No creo que esté mal dirigida, pero es que Spielberg es un genio, es otra liga y es la única película de Indiana Jones que no está dirigida por él y evidentemente eso se tiene que notar, se le echa de menos. Creo que la relación entre el personaje de Phoebe Waller-Bridge e Indiana Jones funciona, aunque a mí me ha faltado en general un poquito más de humor, teniéndola a ella que es puro carisma. Creo que le han faltado líneas para generarnos carcajadas o situaciones un poco más divertidas. Creo que la película podría haberse atrevido a ir un poco más en esa dirección y en cambio me parece que la evolución del personaje es un poco brusca. Creo que la relación entre lo que es ella y por qué es así y el conflicto que esconde eso detrás y lo que le hace cambiar al final no está del todo bien contado. De la misma manera, creo que el tramo final, que es más emotivo y sorprendente, sin resultar indignante, más que un clímax más vinculado a la acción, me parece que es un poco demasiado y para desarrollarlo necesitaría hacer spoilers, pero si pensamos en la trilogía original, todo lo que es paranormal, mágico, esotérico o que no sea científicamente explicable siempre aparecía y evidentemente es un elemento sobrenatural que es importante, pero creo que eran pequeños momentos en los que estaban en la parte final, excepto evidentemente el ovni saliendo volando por los aires, pero eso hacían que diera la sensación de que podía haber sido imaginación de los personajes o no era del todo algo en lo que se pudiera creer y por eso Indy tiene esta actitud siempre de a mí me han pasado cosas muy raras que no sé explicar, pero tampoco estoy seguro de que eso sea realmente así o sea parte de algo que nos hemos sugestionado entre todos aquí en esta película. Por eso creo que otra vez se pasan un poco de frenada y yo hubiera optado por la sutileza, pero eso ya es un poco opinión personal. Le doy un 7 a esta película que evidentemente voy a llevar en mi corazón como todas las películas de Indiana Jones con Harrison Ford. Creo que es un buen cierre, es un cierre más digno que nos quita un poco el mal sabor de boca de La Calavera de Cristal. Creo que completa el ciclo y hace su labor. Creo que está bien
que esté ahí, que forme parte de la historia y que recordemos al personaje con este final. En ese sentido creo que es reparador, pero al mismo tiempo me hubiera gustado que se ajustaran algunas cosas para que la película fuera verdaderamente memorable, buena y hubiéramos salido eufóricos del cine. Yo no salí así, aunque sí que hay secuencias de la película a las que voy a volver seguro porque me encantaron, lo pasé bien y Indiana Jones al final sigue siendo una de esas pocas películas en las que uno se puede seguir sintiendo un niño al verlas. Y yo, que ya tengo una edad, empiezo a ver cada vez menos películas con las que me sienta así.